Hola y bienvenidos. Durante este webinario compartiremos sobre una descripción general de Ready Regions en el área de la capital, los componentes de Ready Regions y el sistema unificado conocido como el Unified Early Childhood System. Analizaremos más de cerca el componente de fortalecimiento de la calidad conocido como VQB5, BQB5, BQ de Virginia Quality y la letra B, que es la inicial de la palabra birth, o sea, nacimiento. El 5 es porque es para edades de 0 a 5 años. También contestaremos algunas de las preguntas más frecuentes. La Fundación de la Infancia Temprana de Virginia, conocida como VECF, Virginia, ha lanzado una red estatal llamada Ready Regions para reunir a todas las comunidades del estado de Virginia en apoyar el éxito de la primera infancia. Esto crea un sistema unificado para la primera infancia de programas financiados con fondos públicos, ya sean de comunidad, condado y escuelas públicas, que brindan acceso a experiencias de enseñanza y aprendizaje de calidad que satisfacen las necesidades únicas de los niños. La Oficina para Niños del Condado de Fairfax ha sido seleccionada para servir como la organización líder en la región de la capital. Ready Regions apoya el trabajo continuo de construir alianzas con familias, apoya la inscripción coordinada a los programas de la primera infancia, recopila y utiliza datos para promover la planificación y tomar decisiones centradas en la equidad y responsabilidad compartida. La red de Ready Regions cubre todas las áreas geográficas del estado, desde la punta del suroeste de Virginia hasta la costa este y todos los puntos intermedios. La región de la capital incluye los condados de Fairfax y Arlington, las ciudades de Alexandria, Fairfax y Falls Church. Expandiendo la colaboración que está realizando con el Preschool Development Grant Birth to Five, conocido como PDG, con el Departamento de Educación de Virginia, con la Fundación de la Educación en la Infancia Temprana, BSF, con la Universidad de Virginia y las comunidades de todo el estado, Ready Regions apoyará el trabajo en curso para construir un sistema unificado de educación temprana. Esto brinda una oportunidad para que Virginia logre avances significativos para, número 1, construir relaciones de colaboración entre las agencias comunitarias, los programas de la primera infancia y las partes interesadas en la primera infancia. 2, aumentar el acceso recopilando e ingresando información a nivel comunitario en el portal de datos estatal LinkV5 y coordinando esfuerzos de inscripción para proporcionar un proceso de solicitud simplificado para las familias. 3. Fortalecer la calidad para garantizar que todos los niños de Virginia, independientemente de dónde vivan, tengan acceso equitativo a experiencias de aprendizaje temprano de alta calidad que promuevan el desarrollo y el bienestar para entrar listos al kindergarten. 4. Colaborar con las familias para fortalecer la participación familiar auténtica y centrada en la equidad, que incluya múltiples niveles de compromiso familiar, aumentar el acceso a la información del consumidor, colaborar con las familias para apoyar el desarrollo y el aprendizaje, e involucrar y empoderar a las familias para que informen el diseño de sistemas, políticas y servicios. Ahora vamos a hablar con más detalle sobre el componente de fortalecimiento de la calidad en el sistema unificado conocido como BQB5, BQB5. BQB5, BQB5 es un sistema de medición y mejora que se enfoca en la calidad de todas las aulas desde el nacimiento hasta los 5 años
financiados con fondos públicos. Apoya a las familias a elegir programas de calidad entre las diferentes opciones. BQV5 establece expectativas compartidas para medir la calidad y apoyar a los educadores en todos los programas, desde el nacimiento hasta los 5 años. A través de BQV5, los educadores y líderes recibirán sugerencias y apoyo que necesitan para ayudar a los niños pequeños a aprender. Los programas financiados con fondos públicos se definen como los programas de la primera infancia, centros y hogares de cuidado infantil familiar que participan en el programa de subsidio de cuidado infantil, incluyendo local, estatal y del Departamento de la Defensa, DoD, Educación Especial de la Infancia Temprana, Early Childhood Special Education, Head Start y Early Head Start, preescolares de título 1 y la Iniciativa Preescolar de Virginia, conocida como BPI. Todos los programas financiados con fondos públicos deberán participar en BQV5 a partir del otoño del año 2023. ¿Qué medirá BQV5? BQV5 o BQV5 medirá la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de bebés, de niños pequeños y preescolares usando indicadores de calidad basados en la investigación y reconocidos a nivel nacional, las interacciones y el currículo. Para medir las interacciones entre el educador y el niño en entornos de la primera infancia, se utilizará una herramienta de investigación basada en la evidencia llamada Classroom Assessment Scoring System, mejor conocida como CLASS. Al medir el currículo o plan de estudios, los programas de la primera infancia deberán implementar un currículo que haya sido aprobado por el Departamento de Educación de Virginia, que esté alineado con los nuevos estándares conocidos por las siglas ELDS, que es la abreviación de Virginia Early Learning and Development Standards. Las interacciones positivas entre adultos y niños crean experiencias que cambian la vida de los niños pequeños. La herramienta CLASS evalúa y mide la calidad de las interacciones en todos los entornos de aprendizaje temprano, según la edad de los niños en cada aula. CLASS tiene una herramienta para bebés, una para niños pequeños y una para preescolar. Las observaciones de CLASS se realizan en persona o a través de una plataforma virtual y capturan de 60 a 80 minutos de las experiencias de los niños en un momento dado. Los observadores que utilizan la herramienta CLASS asisten a una amplia capacitación y deben pasar una prueba de confiabilidad en cada versión de la herramienta antes de completar una observación. Una vez que se completa la observación de CLASS, los educadores recibirán comentarios dentro de 2 a 3 semanas. Para que los educadores brinden oportunidades de aprendizaje en que los niños aprendan, un marco curricular se puede implementar para apoyar el desarrollo socioemocional y cognitivo del niño. Este marco curricular incluye metas y experiencias de aprendizaje, responsabilidades del personal y las familias, como asociaciones familiares, apoyo con rutinas, materiales e interacciones, y una alineación con los nuevos estándares de Virginia ELDS. Los programas deberán asegurarse de que su currículo haya sido examinado y aprobado por el Departamento de Educación de Virginia. Estos son algunos ejemplos de los currículos que ya ha aprobado el Departamento de Educación. Están en la pantalla y tienen los nombres del lado derecho. La lista completa de currículos aprobados se actualiza mensualmente y se puede encontrar en el sitio web si busca las palabras Early Childhood Curriculum. Si busca en Google, utiliza las palabras Virginia, List, de lista, Curriculum, Early Childhood. Los programas que estén interesados en que su currículo sea aprobado y examinado por el Departamento de Educación
pueden enviarlo para aprobación. ¿Cómo se determina la puntuación en BQB5, BQB5? El puntaje de las interacciones es el promedio de la puntuación class para todos los salones de clase en ese sitio. En el segundo año de práctica, 2022-2023, se otorgará un total de 100 puntos si el programa está implementando un currículo aprobado en al menos un salón de clase. Para calcular el puntaje total, se suman los puntos de interacciones y currículo. Si los programas reciben 700 a 800 puntos, el programa está superando las expectativas del año de práctica. 400 a 699 puntos, el programa está cumpliendo con las expectativas del año de práctica. Y de 100 a 399 puntos, el programa necesita apoyo. El apoyo a los programas se ajustará según las necesidades del programa. Los apoyos incluyen desarrollo profesional, capacitaciones y asistencia técnica, virtual o en persona. ¿Cuáles son las diferencias entre BQ, Virginia Quality, y BQB5, BQB5? El sistema Virginia Quality actual es voluntario para todos los programas. Está basado en 5 niveles y los programas trabajan a través de los niveles a su propio ritmo. Las observaciones de clase ocurren cuando los programas de Virginia Quality solicitan calificaciones para nivel 4 o 5. Y las observaciones de clase no se proporcionan para todos los salones de clase. Se seleccionan algunos dependiendo del tamaño del programa entero. BQB5 será obligatorio para todos los programas que reciban fondos públicos a partir del otoño del año 2023. La participación será opcional para los programas no financiados con fondos públicos, con el entendimiento de que se dará prioridad a los programas financiados con fondos públicos. No habrá niveles de calidad. Se medirán 2 indicadores de calidad, interacciones y currículo, y los puntos se otorgarán en función de esos 2 indicadores. Todos los salones de clase recibirán una observación de clase. El sistema actual de Virginia Quality terminará el 30 de junio del año 2022. Todos los niveles estarán congelados hasta el 2023. La implementación completa de BQB5 comenzará en el otoño del año 2023, en la que se requerirá la participación de todos los programas que reciben fondos públicos. Las puntuaciones de calidad para el año 23-24 se harán públicas en el año 2024. Recognize B5 es un programa de reconocimiento a los educadores que está disponible para educadores que trabajan en centros de cuidado infantil o casas de cuidado infantil familiar que trabajan directamente con niños al menos 30 horas a la semana en un programa que reciba fondos públicos. Los educadores que cumplan con estos requisitos son elegibles para recibir hasta $2,000. Los programas y educadores deben registrarse en la base de datos estatal Link B5 antes del 16 de septiembre del año 2022. La verificación de empleo ocurrirá antes de que se realicen los pagos. La participación en BQB5, BQB5, apoyará la construcción de un sistema de cuidado y educación temprana más fuerte y unificado en Virginia. Por ejemplo, puede fortalecer la calidad a través de las observaciones de clase y el uso de un currículo aprobado que apoya el entorno de aprendizaje general del niño. Proporciona niveles escalonados de apoyo a través de asistencia técnica, aprendizaje profesional, implementación de currículo y entrenamiento para mejorar la interacción entre educadores y niños. Todos los educadores elegibles que participen en BQB5 pueden recibir hasta $2,000 a través de Recognize B5. Y esta oportunidad no durará mucho. 2022-2023 será el último año escolar de práctica para la participación. A partir del otoño de 2023, todos los sitios financiados con fondos públicos
deberán participar en BQB5. El segundo año de práctica de BQB5, BQB5, es el año 2022-2023 y brindará a todos los programas la oportunidad de participar en el segundo año de práctica final. Durante el último año de práctica, los programas recibirán observaciones de clase y sesiones de sugerencias para educadores en todas las aulas de bebés, niños pequeños y pre-kinder. Los proveedores ingresarán información sobre la implementación del currículo en el portal de datos Linkify. Los programas recibirán puntuación del año de práctica que se compartirá solo a nivel de programa y no se compartirá públicamente. Esta información informará la planificación, el desarrollo y un plan de mejora continua de la calidad. La fecha límite de participación en el segundo año de práctica está a la vuelta de la esquina. Los líderes del programa y los educadores deben inscribirse en el sistema de datos Linkify entre el 1 de agosto y el 16 de septiembre. Una vez que esté registrado, recibirá 2 observaciones de clase, uno en otoño, septiembre a diciembre, y otro en la primavera, de marzo a mayo. No va a querer perderse de esta gran oportunidad. Preguntas más frecuentes. ¿Qué es Ready Regions? Es una red regional sólida capaz de apoyar un mayor acceso a oportunidades de calidad para la infancia temprana en todo el estado de Virginia. Para obtener más información, vaya al sitio web que está en la pantalla o busque las palabras BSF Ready Regions. ¿Qué estará haciendo Ready Regions? Ready Regions reunirá a socios públicos y privados para garantizar que el sistema de la primera infancia de Virginia prepare a los niños para el éxito. Serán responsables de la coordinación e integración de los servicios y recursos críticos, comenzando con el cuidado y la educación de la primera infancia, Early Childhood Care and Education, conocido con las siglas ECCE. Ready Regions servirá como punto de entrada para la participación de Early Childhood Care and Education en Virginia Quality B5, BQB5, construirá mejores procesos para ayudar a los proveedores de ECCE a conectarse con las familias y colaborar con las familias en el diseño de un sistema que funcione para ellos. ¿Cuál es la diferencia entre Ready Regions y PDG? El Preschool Development Grant Birth to 5, PDG, es un fondo económico o una subvención federal competitiva de varios años otorgada al Departamento de Educación de Virginia en el año 2019 y apoyada por una asociación entre el Departamento de Educación, la Universidad de Virginia, la Fundación de Educación Temprana en Virginia, DSF, y uno de los logros del PDG ha sido crear las bases para el nuevo sistema uniforme de medición y mejora de BQB5. Una de las funciones principales de Ready Regions será proporcionar el sistema de soporte continuo para BQB5. ¿Qué es BQB5? BQB5 significa el Sistema Unificado de Virginia. BQB5 se enfoca en la calidad de las aulas para niños desde el nacimiento hasta los 5 años y que reciben fondos públicos para apoyar a las familias a elegir programación de calidad entre los diferentes tipos de programas. BQB5 establece expectativas compartidas para medir la calidad y apoyar a los educadores para todos los programas desde el nacimiento hasta los 5 años. A través de BQB5, los educadores y líderes recibirán las sugerencias y el apoyo que necesitan para ayudar a los niños pequeños a aprender. Los programas financiados con fondos públicos están invitados a participar en el segundo año de práctica 2022-23. Todos los programas financiados con fondos públicos están obligados a participar a partir del año 2023. ¿Cómo me registro para participar en el segundo año de práctica de BQB5 2022 a 2023?
Si está interesado en participar en el segundo año de práctica, envíe un correo electrónico a ncsofcbqb5@fairfaxcounty.gov. Un representante regional se comunicará con usted con respecto al proceso de registro. Los nuevos estándares Early Learning and Development Standards, Birth to 5, de Virginia, conocidos con las siglas ELDS, reemplazaron los hitos de desarrollo infantil conocidos como Milestones of Child Development. Sí, los nuevos estándares ELDS reemplazaron a los Milestones of Child Development a partir del 1 de julio del año 2021. Pueden acceder a los nuevos estándares en el sitio que está en la pantalla o buscando en su buscador las palabras que están en morado, Early Learning and Development Standards. Es necesario que los centros de cuidado infantil y los programas de cuidado infantil familiar implementen un currículo aprobado y examinado por el Departamento de Educación de Virginia. Todos los programas de la infancia temprana financiados con fondos públicos, incluidos los centros de cuidado infantil y el cuidado infantil familiar, deben implementar un currículo que haya sido aprobado y examinado por el Departamento de Educación de Virginia. Puede revisar la lista de currículos aprobados en el sitio que aparece en pantalla y hacer clic en el enlace del currículo aprobado. También puede buscar en Google Departamento de Educación de Virginia y la palabra currículum para ver la lista más actual, puesto que cambia en cada mes. ¿Puede un programa de la infancia temprana presentar su propio currículo para ser revisado y examinado por el Departamento de Educación? Sí, los programas de la primera infancia pueden enviar su currículo para ser revisado y examinado por el Departamento de Educación de Virginia visitando el sitio web que aparece en pantalla o haciendo la misma búsqueda en su buscador como Google, buscando BDOE para el Departamento de Educación de Virginia y la palabra currículum. ¿Qué es Recognize V5? Recognize V5, anteriormente conocido como el Programa de Reconocimiento al Educador de PDG V5, proporciona incentivos financieros directos a los educadores elegibles que participan en BQV5. Este programa es una estrategia para apoyar, retener y recompensar a talentosos educadores en entornos de aprendizaje temprano financiados con fondos públicos como parte del esfuerzo de Virginia para aumentar el acceso a cuidado de la primera infancia de alta calidad y más experiencias educativas para niños, familias y comunidades históricamente marginados. ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para Recognize V5? El programa está abierto para educadores y asistentes que trabajen directamente con niños de 0 a 5 años que aún no estén en kindergarten, en un aula dentro de un centro de cuidado infantil financiado con fondos públicos o en un hogar de cuidado infantil familiar durante al menos 30 horas por semana. Con el fin de utilizar los recursos disponibles para apoyar a los educadores en entornos privados donde los salarios son persistentemente bajos, los educadores empleados por las escuelas públicas en Virginia no son elegibles para el incentivo del programa. Los educadores que trabajan en programas, incluido Head Start, cuyo sitio está ubicado en un edificio de escuelas públicas, son elegibles si no están empleados por el sistema de escuelas públicas. ¿Los educadores necesitan registrarse para Recognize V5? Sí, los educadores deben registrarse para participar cada año a través de la base de datos Link V5 para ser considerados elegibles en el programa de reconocimiento. Eres parte de algo grande. Para información sobre Ready Regions del área de la capital, vaya al enlace que está en la pantalla, www.fairfaxcounty.gov OFC, y busque también Ready Region en su buscador o puede utilizar este código con su celular. Muchas gracias por su tiempo y por su participación.